Aquí en Directo. Esta mañana nos acompaña amablemente Eduardo Cruz, él es psicólogo y especialista de bebida. Y es que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas y dentro de esta fecha, de este marco, las últimas cifras revelan que a nivel nacional hay una reducción leve, pero reducción al fin y al cabo, que también se le llama estabilización, porque bueno, él nos lo va a contar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carla, gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Cuál es esta reducción leve o estabilización? Bueno, básicamente esos datos se refieren al estudio de escolares, ¿no? Cuando se analiza el tema del consumo de drogas, nos interesa mucho conocer el tema de escolares porque es la población, los jóvenes es la población más afectada en cuanto al consumo de drogas. Entonces, en ese sentido ha habido una leve reducción, no podemos hablar tal vez de una victoria completa, ¿no? De hecho, el Perú es uno de los países que tiene menor consumo a nivel de la región, ¿no? Comparado con países como Argentina, con Brasil, con Uruguay, que ahora tiene el tema de la legalización de marihuana, ¿no? Y hay una reducción leve en unos cuantos puntos, menos de un punto porcentual en realidad, porque nos ubicamos alrededor del 4% todavía en consumo de drogas ilegales, ¿no? Ahora, la legalización en Uruguay es un tema que está en discusión todavía. ¿O ya hay en Uruguay ya se ha aprobado la ley, se está trabajando el reglamento, ¿no? Para la implementación propiamente dicho, se está demorando más, se está hablando de abril probablemente de este año y no se ha logrado hacer todavía, ¿no? Yo creo que hay ahí una situación preocupante porque si se legaliza en Uruguay, hay un elemento muy importante que tratamos en el consumo de drogas, que es la percepción del riesgo que tienen los jóvenes sobre una droga en específica. Si se legaliza en un país, obviamente los jóvenes van a sentir que es una situación de menor riesgo, ¿no? Y esto puede incentivar un mayor consumo, ¿no? Justo lo conversábamos antes de empezar la entrevista y era... ¿cuánta incoherencia puede existir en nuestro país? Porque hablamos de la prevención en los jóvenes, hemos tocado de refilón el tema de la posible legalización, pero ¿cómo trabajar coherentemente eso en nuestro país si tenemos al ejército, tenemos policías, tenemos personal trabajando en la lucha contra las drogas en el Braen o en la selva, y en el aeropuerto tenemos una banda de policías que más bien saca droga a otros países? Entonces, ¿cuál es la hay una situación ahí, generalmente la lucha contra las drogas está dividida en dos partes. Por un lado los temas de oferta, que justamente son los que se refieren a la producción, al tráfico ilícito, y los temas de demanda que tienen que ver con el consumo. La agenda peruana en cuanto a drogas básicamente está cocainizada, porque muchos hacen referencia a que es un país productor, pero si nos vamos al tema de consumo propiamente dicho, la principal sustancia ilegal que se consume en el Perú es la marihuana, no es la cocaína, ¿no? Y bueno, si nosotros producimos y exportamos. En cuanto a cocaína, ya se ha dejado un poco el mito de que hay países productores y hay países consumidores, ¿no? Todos los países ahora producen, todos los países ahora consumen. En Europa, bueno, no hay una producción de cocaína, no hay una gran producción de marihuana, aunque sí la hay con cultivos en las viviendas, pero hay primero, ¿no? Sustancias psicoactivas nuevas, ¿no? Nuevas sustancias psicoactivas. Es más, las sustancias fiscalizadas en el mundo son 234 las que se tiene ahora marcadas, ¿no? Y el año 2012 se llegó a superar esa cifra con más, ahorita estamos en más de 300 sustancias psicoactivas nuevas que no tienen ningún control de fiscalización, ¿no? Entonces se trabaja en eso, pero bueno, mientras se avanza por un lado las entidades del Estado, los organismos internacionales avanzan, por otro lado los narcotraficantes también avanzan con lo suyo, ¿no? ¿Qué se necesita entonces, en qué tipo de trabajo se necesita en estos momentos como para que sea la cosa uniforme, más uniforme, que avance de manera paralela? Hay ahí lógicamente un tema de presupuestos de inversión, ¿no? Los presupuestos de estados, de países como Perú o países de la región son bastante muy cortos con respecto a lo que invierte un narcotraficante. Un narcotraficante puede perder una carga entera y igual sigue ganando, ¿no? Nosotros no nos podemos dar un lujo de dispendiar mucho presupuesto en algo que no es efectivo. Por eso los trabajos que hace de vida básicamente en el tema de prevención en escuelas mediante la tutoría o con familias, ¿no? Directamente formando a padres para que tengan mayores habilidades para el recurso del programa Familias Fuertes, el programa de tutoría en los colegios, apuntan a eso, a hacer con evidencia científica, tener un trabajo que pueda ser
efectivo, ¿no? Que pueda disminuir en los jóvenes el consumo. Ahora, una de las cosas que mencionó y sí es importante es que si bien es la marihuana lo que primero se consume, por lo menos en los escolares es lo más fácil, lo que más rápido encuentran, también hay otras sustancias. ¿Qué tipo de sustancias y cómo las encuentran, no? Hay otras sustancias, felizmente en el Perú no es tanto como en otros países, como lo mencioné, el Perú es un país con poco consumo. Básicamente el éxtasis estamos hablando como sustancias novedosas, digamos, que ya tienen un tiempo, y van apareciendo algunas como la ketamina, ¿no? Pero es muy poco, y está circunscrito a determinado público. Probablemente estamos hablando de jóvenes en época de verano en Asia, ¿no? Con cierta disponibilidad de dinero, porque son sustancias que están a muy alto costo comparativamente hablando con drogas como la marihuana o la pasta básica, ¿no? Entonces es un poco limitado todavía, felizmente en nuestro caso. Ahora, ¿la pasta básica es más asequible? La pasta básica sí, porque el costo es muy... ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? Menos de un sol una persona puede consumir. El problema ahí es que la pasta básica es tan adictiva que con uno no solamente... no basta con uno. Entonces, ¿cuántos consume, por ejemplo, un adicto a...? Bueno, se puede... algunos pacientes que hemos visto, algunos en una noche pueden fumar hasta más de 100 pacos de pasta básica, ¿no? Pero que entonces, lo deja totalmente tonto durante el día. Definitivamente, ya vive solamente para el consumo, ¿no? Eso es justamente lo que refleja la adicción. Ahora, ¿cómo hacer el trabajo? Porque bien, se puede hacer el trabajo de prevención y los padres, algunos, porque no todos, lamentablemente pueden ser proactivos con sus hijos y contarles y decirles, pero ¿qué tan real es eso? Porque una cosa es lo que le hablan los padres y otra cosa es los amigos. ¿Cómo diferencia uno? ¿Cómo decide? ¿Cómo se trabaja la autoestima del chico para que diga, bueno, tú eres mi amigo, pero mi preferencia no es la tuya? Entonces, ¿cómo? Definitivamente el trabajo de prevención es un trabajo integral. En muchas familias, por ejemplo, chicos o familias que ponen a sus hijos en colegios particulares, muchas veces se descuida el tema de la formación, ¿no? Si bien es cierto, el colegio da una educación, ¿no? Pero a veces algunos padres delegan toda la formación al colegio y no se preocupan de cómo están yendo los hijos. Ahí hay un trabajo integral, no solamente la escuela es quien educa, quien forma, sino directamente el núcleo principal, el más próximo es los padres. Y ellos necesitan tener también habilidades para poder educar, formar a sus hijos, ¿no? Justamente esto es lo que plantea el programa Familias Fuertes, que le da habilidades a los padres para que puedan realmente repercutir esto en los hijos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los jóvenes? Porque, vamos, hay muchos que han probado la marihuana y no se han convertido en adictos. Digamos que la han probado y luego la han dejado, o a veces fuman y después se olvidan. Digamos, ¿qué hace la diferencia de que uno se vuelva adicto o uno tenga alguna... La sustancia tiene que ver. La sustancia tiene que ver y la vía de administración tiene que ver. Las drogas inyectables son las que generan una adicción mucho más rápida, ¿no? O las drogas que se fuman también, ¿no? Las drogas que se por vía oral probablemente sean las que menos potencia adictiva tengan, ¿no? Pero en el caso de la pasta y la sustancia también, la pasta básica fumada en forma de crack, por ejemplo, la cocaína es mucho más adictiva, ¿no? Y lo otro es también cuestiones personales, ¿no? Muchas personas fuman por socializar o consumen drogas por socializar, por evitar el estrés, ¿no? O por sentirse relajado. O sea, hay diferentes... O por abrir la mente y encontrar una manera de expresión. ¿Puede ser también, no? Hay muchos motivos y va a depender de eso cómo uno puede atacar el tema en cuanto ya se produce una adicción. En los temas de tratamiento y rehabilitación tiene que ser específicos para el determinado caso. Y ahora me meto en este tema de la marihuana, básicamente porque, bueno, digamos hemos hablado de distintas drogas, pero de la marihuana, sobre todo por la opción esta de haberse sido legalizada en Uruguay, y todavía estamos, digamos, esperando pues esta reglamentación. Hay índices de que si hay más o no, ¿no? Pero digamos, le preguntaba esto, de que hay personas que han fumado, no se han vuelto adictos, lo han utilizado como tal vez una herramienta, entre comillas, de trabajo, para abrir la mente, para buscar, no sé, una manera de expresión, arte, en fin. A lo que me lleva a preguntar es, ¿necesariamente tiene que ser un tema restrictivo para evitar el consumo de drogas y una adicción? ¿O puede haber otras opciones? Hay un dato ahí interesante, ¿no? Cuando analizamos los datos estadísticos en población general, encontramos que el mayor consumo en toda la población, personas de 12 a 64 años, los mayores consumos se dan en drogas legales. Estamos hablando de alcohol y de tabaco.
Pero cuando analizamos los datos estadísticos en escolares, que son los jóvenes, encontramos que el alcohol o el tabaco no son las sustancias tan consumidas como en la población general, lo cual lógicamente nos lleva a pensar que el control y la restricción sí tiene un efecto sobre el consumo, ¿no? Países como Suecia, por ejemplo, tienen, en cuanto al tabaco, tienen una política en el cual han logrado disminuir drásticamente el consumo de tabaco. Hay un tabaco que se llama snus en Suecia, por ejemplo, y que se consume poniéndolo en la boca sin fumar, ¿no? Y en Suecia hay más consumidores de snus que de cigarrillo fumado. El cigarrillo es la mitad de lo que se consume como snus. Entonces hay una política también, tiene que haber políticas inteligentes que hagan que se reduzcan ese tipo de daños que se pueden producir en la restricción, población. Pero también buscar restricción, pero buscar otras alternativas. Muy bien, vamos a ver entonces si en la próxima conversación hay una disminución, entonces... Ojalá. Bueno, reducción leve, ¿eso es un buen indicador entonces? Es un buen indicador, porque no hemos aumentado. Ah, eso es. El tema de las drogas probablemente no vaya a desaparecer en un futuro muy cercano, ¿no? Probablemente siempre tengamos que hacer uso de ellas, porque también hay un uso médico de las drogas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de una manera realista para entender que esto es algo que no es... Claro, es más, a los enfermos de cáncer, algunos doctores les recomiendan como medicina alternativa a veces fumar marihuana. No sé si en el Perú, pero por lo menos en otros países sí. En Estados Unidos es una práctica. Es una práctica, ¿no? ¿Aquí se recomendaría? Bueno, no tenemos datos de eso. Yo imagino que hay algunos médicos que podrían estar usando esto para aliviar el dolor o para algunas otras cosas para los cuales está científicamente analizado, aunque no probado de manera categórica, ¿no? Pero probablemente hay algunas cosas, no tenemos datos exactos sobre eso. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Conversamos con Eduardo Cruz, psicólogo y especialista de vida sobre este consumo de drogas en nuestro país, por lo menos en lo que es jóvenes hay una reducción leve que también está siendo llamada estabilización, una cifra esperanzadora en todo caso sobre el trabajo contra las drogas. Hacemos una pausa, volvemos. Gracias.